Muy bien, pues buenos días a todos otra vez, a los que hemos podido saludar y a los que no también. Para nosotros es un privilegio hacer esta visita anual, porque siempre que venimos pasa un año y pasa muy rápido, porque parece mentira que haya pasado un año desde la última vez que estuvimos aquí, pero ha pasado volando. Y de esta forma también nos gusta venir aquí para agradeceros de forma personal vuestra compañía, vuestro apoyo, vuestra solidaridad con el ministerio que estamos haciendo entre los niños, con APEN, y también para agradeceros vuestras ofrendas de amor, que son para contribuir, como decía, a la gloria del Señor, porque Él nos permite trabajar para su gloria también. No es un ministerio nuestro, sino que es el ministerio del Señor. Y para Él, cualquier cosa que sucede, para Él sea siempre la gloria. Estábamos compartiendo antes con Manuel y con Paco que terminamos nuestro campamento de Semana Santa, que gracias a Dios 6 niños pudieron aceptar al Señor como su Salvador, que ya estamos trabajando con el de verano, que abrimos las inscripciones el miércoles y el jueves las cerramos porque ya está lleno. Entonces, que el Señor también bendiga este campamento para que niños que vienen de la calle, que no conocen al Señor, puedan oír del amor de Dios y puedan también tomar una decisión para salvación para sus vidas. Gracias por vuestro apoyo. De verdad que es muy necesario, igual que vuestras oraciones, os lo agradecemos muchísimo, de verdad. Y en esta mañana me gustaría hablaros de una cosa muy sencilla. Como decía Manuel, estamos en el camino, estamos esperando, pero tenemos que aprovechar ese camino. Tenemos que saber qué tenemos que hacer mientras estamos aquí siguiendo por los caminos del Señor. No sé si habéis visto alguna vez en alguna fábrica, o os habéis fijado, o habéis trabajado alguno de vosotros en una fábrica de trabajo en cadena, que cada uno hace una parte y se la pasa al siguiente, el siguiente se la pasa al siguiente, y así hasta que llega al final y sale un producto perfectamente acabado, terminado y con todo bien hecho, ¿no? Bueno, nosotros como creyentes tenemos también un trabajo en cadena. No un trabajo de cadena de montaje, pero sí un trabajo en cadena de transmisión, de seguir compartiendo, de seguir hablando hasta que llegue nuestro Señor, de ese amor tan grande que Él ha derramado en nosotros y que hoy en día puede cambiar la vida de las personas. Y puede tocar corazones a personas y que estas personas lleguen a conocer a Jesús también como su Salvador. Y este trabajo empieza de una forma muy especial en nuestras casas, como familias cristianas que somos, y después también en nuestra sociedad, con las personas que nos rodean, con las personas que viven cerca nuestro, con las personas que trabajan a nuestro lado, con la gente que está muy cercana a nosotros, ¿no? Y a través de algunos textos en la palabra de Dios vamos a ver cómo es importante transmitir este mensaje a las futuras generaciones, a las que tenemos ahora y las que vengan posteriormente, para que sigan oyendo, para que sigan escuchando acerca del amor de Dios. Y vamos a ir a un libro que esta mañana se ha nombrado mucho, el libro de los Salmos, para empezar nuestra lectura. Y vamos al libro de los Salmos, en el capítulo 78, y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Salmo 78, versículos del 1 al 8. Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. El escritor de este salmo es Asaf. Y no voy a hablar mucho de Asaf porque me parece que hace unas semanas atrás estuvo por aquí mi sobrino Daniel Pujol y os habló acerca de este salmo también un poco. Y entonces voy a tocarlo por encima, pero no voy a entrar en los mismos detalles que él, para que veáis que también hay diferentes perspectivas, porque la palabra de Dios es rica y nos enseña diferentes cosas de un mismo sitio, ¿no? Asaf, como él dijo, pues era un cantor también, alguien que profetizaba también, que tocaba el arpa, era contemporáneo de la vida de David y Salomón. Y el tema de este Salmo 78 es la bondad y la generosidad de Dios para con su pueblo
terco y rebelde. A pesar de cómo era el pueblo, siempre está por encima la generosidad, el amor y la bondad de Dios. Y Asaf empieza este salmo reclamando la atención del pueblo, pidiendo que escuchen, que inclinen sus oídos y que presten atención. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Escuchar, ver qué nos está diciendo, qué quiere enseñarnos, qué quiere que hagamos, cómo quiere que vivamos. Y esto es lo que debemos hacer todos ahora, escuchar y atender la palabra de Dios. Y el salmista en el versículo 4 nos pide que no dejemos nunca de compartir con las generaciones que van a venir después, las generaciones venideras, las alabanzas de Jehová, que Dios es digno de nuestra adoración, la potencia de Dios, su poder y grandeza por encima de todo, y las maravillas que hizo. Cómo actuó de muchas maneras con ayudas activas hacia su pueblo y cómo hoy en día nos sigue también ayudando a nosotros en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de seguir adelante, en nuestras necesidades, en nuestras situaciones personales, en nuestras enfermedades, en cualquier situación que vivamos, como Él sigue ayudándonos. Y a partir del versículo 5, Asaf comienza descubriendo una de las obras más grandes que Dios hizo, la entrega de la palabra de Dios, la entrega de la ley a su pueblo de Israel, y les manda lo siguiente, y les dice que la notificasen a sus hijos. Entonces, y ahora, Dios da su palabra para que sea transmitida siempre a las generaciones que van a venir detrás nuestro. Y como decía, esta labor empieza en casa, naturalmente. Ahí es donde tenemos nuestra primera área de trabajo para compartir con nuestros hijos, para hablarles de ellos acerca del amor de Dios, de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios puede hacer también por ellos. Pero aparte de que la notificasen a sus hijos, pone, y los que se levantarán, las cuenten a sus hijos. No solo debemos enseñar a nuestros hijos, sino también debemos enseñarle a ellos a enseñarle a sus hijos, o sea, a nuestros nietos. Claro, los que sois abuelos y los que somos abuelos ahora ya, desde hace un año, somos abuelos con la L todavía, no tenemos mucha práctica, pero es una maravilla el poder tener en tus manos una cosa tan pequeña y pensar que yo también tengo la responsabilidad, como abuelo, sus padres la primera, pero de compartir con ellos acerca del amor de Dios y explicarles lo que Dios ha hecho por ella. Y eso tenemos todos una gran responsabilidad, de nunca parar esta cadena, sino que siga compartiéndose generación a generación con nuestros más cercanos, pero también con la sociedad que nos rodea, con el mundo que no sabe nada acerca de Dios y que cada vez lo tiene más apartado y que no quiere ni conocerlo, y es que ni sabe quién es. Tenemos la oportunidad de compartir con ellos también la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice el versículo siguiente, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Esta labor de transmisión, de hablarles acerca del amor de Dios, es para que ellos tengan la oportunidad de depositar en Dios su confianza, de conocerle, de aceptarle y de vivir cerca de Él. Que guarden sus mandamientos, sigue diciendo el texto, y no sean como sus padres. En aquel momento el pueblo había pasado por diferentes situaciones, ¿no? Y para el salmista, perder la confianza en Dios y olvidar sus obras llevaría siempre a la desobediencia del pueblo, que es lo que había ocurrido muchísimas veces. En cambio, él pensaba y creía que si la generación joven está bien instruida, bien enseñada, pues eso también sería más probable que fueran más obedientes y que pudieran cambiar como había vivido el pueblo hasta ahora, ¿no? Porque había sido, dice la palabra, generación contumaz y rebelde. ¿Sabéis lo que quiere decir contumaz? Claro, yo lo he buscado porque digo, esta palabra no es muy usada hoy en día, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir contumaz? Pues dice que se mantiene firme en su comportamiento, en su actitud, ideas, intenciones, a pesar de los castigos recibidos, a pesar de advertencias o a pesar de consejos. O sea, que cabezota total, ¿no? Aquellos que dicen, por mucho que me pase, yo sigo haciendo lo que quiero, lo que pienso, aunque Dios me diga esto, yo sigo desobedeciendo y no sigo comportándome. Tenemos que cambiar todo esto también, estas actitudes de los que vienen detrás nuestro. Y para eso lo único que podemos hacer es compartir y hablarles acerca del amor de Dios.
Estas palabras están dirigidas al pueblo entero. Hay algunas circunstancias que a lo mejor parece que estén dirigidas a los padres de una forma muy especial, pero aquí está hablando al pueblo de Israel. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos, ¿no? Hay otro versículo también donde se refleja esta necesidad de amar a Dios con todo lo que somos y también de seguir transmitiendo la palabra de Dios a nuestros hijos y a las siguientes generaciones. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 5 al 7. Deuteronomio 6, del 5 al 7. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Estas son palabras que Moisés está trasladando al pueblo de Israel de parte de Dios, pero antes de llegar a estos versículos, si vamos al versículo 3 de este mismo capítulo, vemos que dice, oye, escucha bien y cuida de ponerlas por obra. Escucha y actúa. Compártelas. Escucha y obedece. ¿Para qué? Dice el versículo 3, para que te vaya bien, para que sea de provecho para ti y para tus futuras generaciones también. Pero la base de todo está en el versículo 5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Hemos de amar a Dios por encima de todas las cosas. Y no de una forma sencilla, sino con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nuestra relación con el Señor debe tener la prioridad en nuestras vidas. Hemos de amarle, pero no de cualquier manera, sino con todo el corazón, alma y fuerzas. Si recordáis, en Juan 21:15, el Señor preguntó a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Decía. Y cuando él dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero, entonces le dijo, apacienta mis corderos. No mandó a Simón a que apacentara los corderos hasta que primeramente había asegurado de que verdad lo amaba. Y esa es la base, amar para después compartir. Tenemos que amar para después explicar. Tenemos que conocer a nuestro Dios para poder hablar bien de Él. ¿Cómo está esta relación personal con nuestro Dios? ¿Cómo está tu relación y mi relación personal con Dios? Cada uno de nosotros lo sabe. Bueno, lo sabemos nosotros y lo sabe Dios. Pero tenemos que trabajar bien esta relación para poder ser luz, para poder ser de ayuda, para poder compartir a los demás. Y el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Este es el segundo mandamiento. Hemos de aprender las Escrituras y guardarlas en nuestro corazón, no solo en nuestra cabeza. Muchas veces tenemos la Escritura en nuestra cabeza, nos acordamos de cosas, pero de aquí no pasa hasta aquí. Y lo importante es que esté aquí, que esté bien asimilado, creído, aceptado y que sea de provecho, que podamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y todo lo que está en el corazón seguro que será y saldrá y lo podemos compartir con los demás y será de beneficio para los demás. Cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, nuestras vidas son transformadas y estamos en condición de enseñar y compartir a los demás. Y el versículo 7 dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Me gusta esta sensación porque dice que es como tienes que estar hablando continuamente de la palabra de Dios. Tienes que estar compartiendo continuamente en tu casa, con tus hijos, cuando se levantan, cuando te acuestas, cuando vas caminando y también con toda la generación que tenemos. Tenemos que aprovechar momentos y compartir con ellos. Y dice este versículo, y las repetirás, porque eso servirá para que la gente vaya escuchando, entendiendo, comprendiendo que Dios les ama a ellos de una forma muy especial. Y tenemos que ser portadores, transmisores de este mensaje que puede cambiar sus vidas. Y un último versículo también que nos habla de esta importancia. Deuteronomio 31, 12. Dice, harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir
todas las palabras de esta ley. Me gusta mucho este versículo porque no deja a nadie fuera. Dice, hombres, mujeres, niños y extranjeros, todos los posibles. ¿Para qué? Para que puedan escuchar, para que puedan oír. En primer lugar dice eso, para que oigan. ¿Y qué es lo que tienen que oír? Nuestros hijos, la generación que tenemos fuera, ¿qué tienen que oír? Dice Romanos 10, 17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué tienen que escuchar? Pues la palabra de Dios, que hay un Dios que les ama, un Dios que ha enviado a su Hijo a lo que más quería, por amor a cada uno de nosotros, para ocupar ese lugar que Él solo podía ocupar en la cruz, para cargar allí nuestros pecados y para que nosotros fuéramos salvos si comprendemos y aceptamos ese amor tan grande. Eso es lo que tenemos que compartir. Y eso es una gran responsabilidad que tenemos como creyentes y que tenemos que aprovechar el tiempo, como decía Manuel, antes de que llegue el momento para que más gente pueda escuchar y poder tomar una decisión. Todo el mundo tiene que oír acerca de Dios y de su amor. Y aquí llega nuestra responsabilidad, como decía, porque ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice Romanos 10, 14. Ahí estamos nosotros, los que tenemos el mensaje y que lo podemos compartir. Porque las personas que tenemos a nuestro alrededor puedan oír, conocer y creer, tiene que haber alguien que les predique, alguien que les comparta, alguien que les hable acerca de ese amor tan grande. Bueno, como veis, no soy un joven ya, tengo cierta edad, ¿no? Y yo soy de la generación donde mi padre y sus coetáneos siempre llevaban folletos en sus bolsillos y evangelios. Yo viví esa generación, ¿no? Y no sé si ahora lleváis todavía folletos y evangelios en vuestros bolsillos para ir compartiendo y repartiendo, ¿no? Pero yo me acuerdo muy bien que mi padre iba por la calle repartiendo y yo iba a su lado. Y cuando subíamos en el metro de Barcelona, él me decía, cógete a la barra. Y entonces él empezaba a ir asiento por asiento, hablando con cada uno y entregándole un folleto o un evangelio de San Juan. ¿Qué sentía yo en aquel momento? Vergüenza. Me quería esconder detrás de la barra, pero era muy fina, no podía, ¿no? Pero era un sentimiento que tenía ¿pero qué está haciendo mi padre? Hasta que me di cuenta de que eso es lo que hay que hacer. Tenemos que compartir, tenemos que hablar, tenemos que aprovechar el tiempo, porque el tiempo pasa muy rápido. No sé si os dais cuenta, pero los que ya tenemos una edad la hemos visto pasar muy rápido. Y dices, vamos para adelante. Hay que aprovechar el tiempo y compartir con ellos este mensaje tan maravilloso que puede cambiar sus vidas, igual que cambió la nuestra. ¿Y verdad que nosotros estamos alegres y con esperanza? Pues eso hay que transmitirlo a la siguiente generación, que puedan tener una esperanza que no acaba aquí, sino una esperanza eterna, una esperanza para vivir por siempre al lado de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Antes también recuerdo que en nuestras iglesias, no sé si aquí, no, se compartía, teníamos una reunión que se llamaba Predicación del Evangelio. Era una reunión que se hacía por las tardes y que se compartía el Evangelio. Nosotros, gracias a Dios, cuando estábamos en nuestra iglesia, allí en la avenida del Paralelo, pues siempre entraba gente porque era un sitio de mucho paso. Y era un momento de compartir el Evangelio. Las cosas van cambiando, las formas van cambiando, pero el verdadero Evangelio, que es el mismo siempre, lo podemos compartir ahora de otra forma diferente. Puede ser que sí, pero como dice el apóstol Pablo, vosotros sois cartas abiertas para que los demás puedan veros y para que vean en vosotros ese gran amor de Dios. Y a veces un ejemplo vale más que 1000 palabras. Tenemos que vivir demostrando quiénes somos, en qué creemos y que nuestro Dios es grande. Y compartirlo de esa forma con la gente que tenemos a nuestro lado. En este versículo decía que en primer momento tienen que oír, en segundo lugar tienen que aprender, dice el versículo, para que oigan, aprendan. Yo recuerdo muy bien cuando empecé a trabajar con 16, 17 años, que mi primera labor fue aprendiz en una empresa textil. ¿Y qué tenía que hacer? Pues aprender. Aprendiz, de ahí viene la palabra, ¿no? Aprender es adquirir conocimiento. Y tenía que saber cómo funcionaba cada cosa de la empresa. Que si esto era para esto, que si este lugar se hacía aquí esto era para hacer otras cosas. Aprender.
Y eso es también lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Una vez has oído, pues tienes que aprender también. Y de eso también es nosotros responsables de compartir, enseñar, para que los demás puedan aprender acerca de este amor tan grande. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, en nuestras casas, a la siguiente generación, a las personas adultas que acaban de aceptar a Jesús como su Salvador, a los que no lo conocen, para que vayan sabiendo y conociendo acerca más de este Dios, que pueden aprender de Él acerca del todo y lo que Él quiere acerca de ellos también. Ellos tienen que, una vez han oído, tienen que aprender. Y hoy, después de oír y aprender, dice, y que teman. Es oír, aprender, temer y cumplir. Son 4 pasos que hay que ir dando y que hemos dado cada uno de nosotros también cuando hemos aceptado al Señor. Y dice el tercer lugar, que dice, para que teman a Jehová vuestro Dios. El oír con los oídos y el comprender con la mente son etapas necesarias para que exista una obra de la gracia de Dios en el corazón de las personas. Hemos oído, hemos aprendido, hemos conocido y ahora hemos experimentado todo aquello acerca de lo que Dios nos ha dicho. Y ya sabéis perfectamente que temer o el temor de Dios no significa tenerle miedo, ni mucho menos, sino que en base a todo lo que Él ha hecho por ti y por mí, no quiero defraudarle. Y quiero hacer lo mejor que pueda por Él y para Él. Y eso es el temor, el pensar que Él lo ha hecho todo. Y lo vamos a celebrar después. Aquí tenemos lo más claro que Él ha hecho por nosotros. Ese fue su compromiso con nosotros. Y cuando tomamos, tenemos que pensar qué compromiso adquirimos nosotros por Él. ¿Qué hacemos por Él? Él lo ha hecho todo. Él nos ha dado todo. ¿Y nosotros? ¿Cómo vamos a responder a ese amor, a todo lo que Él ha hecho? Pues tenemos que temerle también para que, sabiendo lo que ha hecho, podamos servirle y estar siempre a sus pies para alabarle, bendecirle y estar a su lado. Después de tantos años que llevamos muchos de nosotros andando al lado de Dios, experimentando su amor, experimentando su gracia, su misericordia, su provisión, su cuidado, ¿le seguimos sirviendo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón? Y en cuarto y último lugar, dice este versículo, oír, aprender, temer y cumplir. Y para que cumplan todas las palabras de esta ley. El conocimiento de todo lo anterior dicho nos tiene que llevar a unas responsabilidades como cristianos delante de Dios. Cuando oyes, aprendes, conoces y ves cómo es Dios y lo que ha hecho por ti, le decimos, aquí estoy. Quiero obedecerte, quiero servirte, quiero que me uses. Ayúdame para ver dónde quieres que esté haciendo cosas para ti. Ayúdame a ser testigo, ayúdame a ser persona cercana a todo el mundo, ayúdame a hablar de tu amor a todo el mundo hasta que tú vengas, lo decimos. Y como decía Manuel, no sabemos ni el día ni la hora, pero puede ser en cualquier momento. Aprovechemos bien el tiempo. Como decía, somos cadena de transmisión. Somos personas que tenemos que compartir con las siguientes generaciones el gran amor de Dios para ellos. No rompamos esta cadena. Que nadie nos pueda culpar de no haber compartido con los demás el mensaje que puede cambiar vidas, el mensaje que puede acercar a personas cercanas a nosotros, al Señor que aún no lo conocen. Y esa es nuestra responsabilidad hoy, ayer y siempre. Hablar a esta generación de que hay un Dios grande, un Dios poderoso que puede cambiar las vidas de las personas. Pero sobre todo, que hay un Dios lleno de amor hacia esas personas. Animarlos a todos, animarme a seguir compartiendo, a seguir hablando a hombres, mujeres, niños y a todo el mundo que hay cercano a nosotros para que muchos más puedan acercarse al Señor, conocerle su Salvador y tener una vida eterna para siempre con Él. Y como decíamos y como diremos siempre, gracias a Dios que Él hizo esa obra en nosotros. Y por eso le damos las gracias, lo alabamos y siempre, cualquier cosa que hagamos, digamos, pensemos o esté en nuestra mente, sea para darle la gloria a nuestro Dios porque es el único que lo merece. Que el Señor nos use para su gloria
y para que seamos testigos en este mundo que tanto lo necesita. A Él sea la gloria siempre. Amén.